¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los cuales nos narran la la venida del Espíritu Santo, y pues la cual nosotros también, si tú fuiste en estos días a vivir tu Pentecostés, también sabes de qué vamos a hablar. Pero también vamos a hacer un paralelismo para el día del aviso, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene para el día del aviso? ¿Qué es lo que mencionan las Sagradas Escrituras sobre eso? Porque también las Sagradas Escrituras mencionan esta parte del día del aviso, es decir, no nada más es el Espíritu Santo en este momento donde los apóstoles lo vivieron, sino que según el profeta Joel, es lo que narra ahorita Pedro, que Joel ya había profetizado sobre el día del aviso. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó a toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, pero algunos se reían y decían, están borrachos. Y pues bueno, aquí me detengo rápidamente para hacer este análisis. Vemos entonces cómo en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿sí? Está con ellos 40 días para instruirlos, ¿sí? Les da una misión a cada uno de ellos en esos 40 días. Vemos también cómo están, digámoslo así, asciende a los cielos nuestro Señor Jesucristo, pero no sin antes dejarles la promesa del Padre Yahvé, que es que el Espíritu Santo va a descender sobre ellos y que nunca van a estar solos. Y les dice que estén en Jerusalén, que no salgan de Jerusalén para que reciban esta promesa. Entonces vemos también aquí cómo estaba nuestra Madre, la Virgen María, junto con los apóstoles, estaban esperando el Espíritu Santo. Y aquí vemos precisamente cómo, estando en oración, reciben precisamente este primer Pentecostés, ¿no? Que eran lenguas como de fuego que descendieron y se postraron en cada uno de ellos para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que recibes? 7 dones y 7 carismas. ¿Cuáles dones? Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Y también recibes las virtudes del Espíritu Santo, que son fe, esperanza, caridad, paciencia, humildad, perseverancia y obediencia. Entonces, aquí vemos cómo ellos precisamente se llenan de todos estos dones y carismas, y vemos cómo empiezan y salen a predicar, ¿no? Porque recordemos que ellos estaban espantados. Ellos tenían miedo porque sabían que si salían, probablemente iban a tener el mismo destino que nuestro Señor Jesús, que pudieran ser muertos, ¿no? Crucificados igual que Él. Entonces ellos estaban llenos de miedo. La única que no tenía ahí miedo era nuestra Madre, la Virgen María, porque ella ya había recibido toda instrucción de nuestro Señor Jesús. Ella era la que los instruyó, ella era la que estaba al lado de ellos para precisamente poder orientarlos y saber qué tenían que hacer. Ella era su guía en ese momento, así como ahorita ella es nuestra guía para este segundo Pentecostés que nosotros vamos a tener, el día del aviso, para todos aquellos que lleguen
al día del aviso, sabemos que por mensajes proféticos, ¿qué es lo que nos está diciendo nuestra madre? Prepárense, hagan cenáculos de oración, júntense, ¿sí? Recen el Santo Rosario y nos está y también ella nos está instruyendo, es decir, así como ahorita a través de los profetas Luz de María de Bonilla, Padre Michel Rodríguez, Gisela Cardia, Agustín del Divino Corazón, etcétera, Enoque el Buen Pastor, vemos cómo nos está instruyendo nuevamente nuestra Madre para vivir este segundo Pentecostés, igual que a ellos, en cenáculos de oración, meditando el Santo Rosario, haciendo oración con fervor, pidiendo por el mundo entero, pidiendo el Espíritu Santo. Entonces, por eso mencionamos este paralelismo, ¿no? Como este evangelio, aterrizarlo a los últimos tiempos. Estamos ahorita también nosotros en estos tiempos, esperando nuestro segundo Pentecostés como los apóstoles. Y para aquellos que ahorita hayan vivido su experiencia este año, pues también muchos dones y carismas estoy seguro que recibieron las personas que estuvieron en estos encuentros, en estos retiros. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, por último también vemos que después de esto como Pedro pues sale, ¿no? Es decir, con ese miedo, pero sale ya teniendo ese don de fortaleza, contrarresta el miedo que sentía, ¿no? Y empieza a predicarles a los judíos que estaban llegando, a las personas que estaban, los extranjeros que venían de otras partes del mundo, y vemos cómo aquí más o menos son entre unos 15, digamos, idiomas diferentes. Y vemos también cómo los apóstoles empezaban a hablar según el idioma de ellos. Ellos se quedaron sorprendidos porque decían, ¿cómo es que ellos son galileos y hablan nuestro lenguaje? O sea, como dando a entender, ellos no son de estudios, ellos no son doctores de la ley, no son fariseos y sin embargo, miren, están hablando en nuestro idioma. Entonces ahí se despierta ese don de lenguas, ¿no? Para ellos se quedan ellos sorprendidos, no lo comprendían y algunos inclusive los tacharon de borrachos, ¿no? Como es de esperarse, es decir, siempre va a haber personas que van a decirte que eso no es verdad, que eso no es correcto, burlas para ti, burlas para uno. Lo vimos desde nuestro Señor Jesucristo. Le pasó ahorita a los apóstoles y nos va a pasar a nosotros, que no se te haga extraño que el día de mañana te tachen de loco, te tachen de loca, que eso no existe, que eso no va a venir, que eres un exagerado, una exagerada, o que estás, ¿cómo se les dice? Que eres muy fanático o fanática, en fin. Solamente para aclararlo, digo, si lo pasaron ellos, ¿por qué nosotros no? Bueno, vamos a continuar. Jesús es proclamado por primera vez. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo anunciado por el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y aquí me detengo tantito, porque vemos aquí entonces como lo que mencionábamos, ¿no? Pedro ya se llena de fortaleza, les empieza a mencionar a los judíos que Jesús resucitó, que ellos son testigos de ello, que no están borrachos además, y les menciona, ¿no? Cómo que se está cumpliendo lo que el profeta Joel mencionaba. Aquí hay algo muy importante. Aquí vemos cómo se menciona, según la profecía del profeta Joel, que se van a derramar, como dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. ¿Por qué sobre cualesquiera que sean los mortales? ¿Por qué Joel, siendo del Antiguo Testamento, un profeta del Antiguo Testamento antes de nuestro Señor Jesús, por qué él no mencionó, se derramará mi espíritu sobre el pueblo judío? Ya vemos aquí entonces, esto es importante mencionarlo, porque ya vemos aquí entonces cómo
este aviso que vamos a recibir, este segundo Pentecostés, el aviso o la iluminación de las conciencias que estamos pronto a recibir, vemos cómo ya está profetizado también por Joel en el Antiguo Testamento, porque Dios dice que iba a derramar el Espíritu sobre cualquier mortal. No habla sobre el pueblo judío, sin embargo sabemos que en el Antiguo Testamento se le daba mucha importancia a las 12 tribus de Israel, el pueblo de los judíos. Y vemos cómo Joel dice, va a ser sobre cualquier mortal, es decir, ya se estaba profetizando desde Joel en el Antiguo Testamento la llegada del aviso, ¿sí? Porque él dice que es sobre cualquier mortal. Y recordemos que el aviso lo va a vivir cualquiera, sea ateo, se llame cristiano, se llame evangélico, se llame luz del mundo, se llame como se llame. ¿Me explico? Entonces, sea lo que sea arquitecto, sea ingeniero, sea el comerciante, el que sea. Entonces, hay que tener estas dos cosas muy en cuenta. Y pues también, ¿por qué mencionamos esto? ¿Por qué decimos que se refiere al aviso? Escucha lo que dice más adelante. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día grande del Señor. Aquí vemos entonces cómo se profetía el aviso, porque recordemos que el sol no va a dar luz, eso lo dice el diario de Sor Faustina, ¿no? La luna se teñirá de sangre, también lo vemos, dice antes de que llegue el día grande del Señor, ¿sí? El día grande del Señor recordemos que es la segunda venida, pero también el aviso es una pre-segunda venida, porque no es la segunda venida. Es una manifestación de Dios, por eso dice antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Seguimos, dice, israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy grandioso, y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Y aquí me detengo rápidamente porque esto es importante. Aquí vemos entonces cómo pues Pedro reprende ya a los judíos, ya sin miedo, diciéndoles, ustedes vieron a Jesús, conocieron de sus milagros, supieron de los milagros que hacía, y sin embargo no creyeron en él y lo crucificaron. ¿Sí? Y luego menciona, pero ya resucitó de entre los muertos, nosotros somos testigos de su resurrección. Y luego les hace hincapié y les da una cita, digámoslo así, una cita bíblica de la vida de David, ¿no? Del rey David. Y el rey David menciona algo importante. Dice, porque su cuerpo esperará, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Aquí aparentemente, si uno lee las Sagradas Escrituras, inclusive los judíos, se podía pensar que estaba hablando de David, que al que no iba a abandonar Dios era al rey David. Sin embargo, vemos más adelante cómo les dice Pedro, hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Es decir, aquí le está diciendo, él no fue el que iba a resucitar. David ahí estaba profetizando que al que iba a librarlo de la muerte era a nuestro Señor Jesús, no a David. Por eso le dice, no voy a demostrarles, ¿sí? Dice que el patriarca David murió y fue sepultado. ¿Por qué no se los iba a demostrar? Porque les dice, su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy, como diciéndole, tú puedes ir y ver que el profeta David está enterrado. Entonces, lo que el profeta David dijo no se refería a él, sino se refería
a Jesús. Y ahorita vamos a ver, dice, David era profeta y Dios lo había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y entonces aquí vemos, ¿no?, cómo repite otra vez Pedro. Dice entonces, no se refería, y ahí mismo le dice, no se refería a David. David está enterrado, David está sepultado entre nosotros, ustedes lo pueden corroborar. Por lo tanto, la persona que sí resucitó fue el Mesías. Él profetizó la resurrección del Mesías y nosotros somos testigos de ello. Eso es lo que le están dando a entender a los judíos. Después continúa Pedro y dice, es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto, todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Pero es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Y entonces aquí vemos cómo, digámoslo así, ¿no? Pedro los reprende, Pedro los regaña, pero también hay algo muy importante. Pedro, ya aquí estando lleno de las virtudes que habíamos mencionado en un principio y lleno de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, sabiduría, entendimiento y consejo principales. ¿Por qué digo principales? Porque a través de ese don de sabiduría y de entendimiento, Pedro cita cosas del Antiguo Testamento con el rey David para que los judíos sepan que digamos, conocen de las Escrituras, conocen del pueblo judío, pero que también a través, digámoslo, de esta sabiduría y de ese entendimiento, logra llegar la palabra de Dios a sus corazones, de los judíos que estaban ahí presentes, porque dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Es decir, vemos cómo es importante tener los dones y los carismas, virtudes del Espíritu Santo, porque a través de ello, cuando uno predica a las personas, es decir, vamos a llevar esto a nuestra realidad. Nosotros ahorita podemos empezar a hacer eso, empezar a predicar, empezar a evangelizar, pero para que la palabra llegue realmente a los corazones de las personas, uno debe estar lleno del Espíritu Santo, de los dones y de los carismas. ¿Por qué? Porque si no, no se convierten. Aquí vemos cómo era tan fuerte el Espíritu Santo que habitaba en Pedro, que con el, digámoslo así, esta cátedra que les dio, esta reprimenda, vemos cómo el corazón, es decir, en lugar de que ellos se enojaran y los quisieran matar o apedrear, la palabra llega a lo profundo de su corazón, que ellos sienten una aflicción, ¿no? Se sienten arrepentidos, se sienten tristes, desconcertados, y precisamente le piden un consejo a Pedro. Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿No? Es decir, bueno, ya la regamos, sí escuchamos de Jesús, sí apoyamos su crucifixión y muerte, pero ahora ¿qué hacemos? ¿No? Porque lo que me estás diciendo tiene sentido, entonces, ¿qué hacemos? Y vemos aquí cómo Pedro les aconseja que se bauticen en el nombre de Jesús el Mesías, ¿sí? Y que se arrepientan, que se conviertan y que se bauticen. Y aquí vemos entonces la importancia de tener los dones del Espíritu Santo. Nosotros ahorita podemos empezar a hacer eso, podemos empezar a evangelizar sobre los últimos tiempos, que la palabra llegue, es decir, a través de lo que estamos viendo nosotros en el mundo, podemos llegar y tocar los corazones de esas personas, pero el que va a hablar
no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo de Dios que ya está morando en ti, que ya está habitando en ti, que te está dando sus dones y sus carismas, y que, y que eso precisamente va a hacer que la persona se convierta. Entonces, algo que debemos pedir siempre que, digámoslo así, se ore, pues es esto, ¿no? Porque, digámoslo así, perdón, antes de salir a predicar lo que debemos hacer es oración para pedir mucho Espíritu Santo y que precisamente el Espíritu Santo sea el que convierta los corazones de las personas, no nosotros, ¿sí? Pero debemos de pedirlo. Luego dice, Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Y aquí vemos, ¿no?, cómo son 3,000 personas los primeros católicos cristianos que acogen la palabra de nuestro Señor Jesucristo y se bautizan, ¿no? Hacen, es decir, hacen lo que Pedro les aconsejó. Después vemos, dice, la primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartiendo todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían salvado. Y entonces, de esta manera termina esta parte del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, pero aquí vamos a explicar esta última parte porque es muy importante. Vemos cómo después del Pentecostés que tienen los primeros apóstoles, pues ellos empiezan a trabajar sus dones, empiezan a trabajar sus carismas, sus virtudes. La principal virtud que aquí se menciona y que nuestro Señor Jesucristo nos instituyó a hacer es el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque aquí se menciona cómo se apoyaban, es decir, cómo oraban juntos, lo que ahorita ya no se hace, es decir, la gente ahorita ya no quiere orar, no quiere hacer rosario, ¿no? Anteriormente vemos cómo a través del Espíritu Santo se querían, se amaban, hacían oración juntos, se juntaban para hacer oración, pero también se juntaban para los alimentos, para convivir con alimentos, para, digámoslo así, tener unas reuniones como ahorita sociales, pero convivir sanamente, ¿no? Apoyarse entre ellos, darse consejo, darse consuelo. Si a alguien le hacía falta algo, se apoyaban entre ellos para que ese otro hermano pues no estuviera en ese problema y se ayudaran. Lo que hoy en día no vemos, hoy en día vemos reuniones, si tú quieres, familiares o en algún lugar de amigos, pero es para bailar, es para la fiesta, no son para hacer oración ni nada de eso, ¿no? Digámoslo así, es más en la tendencia del pecado. Y precisamente hago esta comparación por los tiempos. Ahorita vamos a mencionar por qué. Entonces, también vemos cómo pues, iba creciendo la comunidad, ¿no? Es decir, la gente que iban conquistando ellos a través de la palabra del Espíritu Santo, iba aumentando, digamos, este número. Eran 3,000, pero iba aumentando. Aquí, ¿por qué mencionamos esto? Hay también algo muy importante. Dicen que vivían bajo el temor de Dios. Esto lo quiero recalcar porque dice, todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Dice, toda la gente sentía un santo temor. Toda la gente tenía un santo temor. A mí me gusta esta frase, ¿por qué? Porque ahorita ya la gente vive sin temor. ¿Y a qué voy? Hay que entender esto. ¿A qué se refiere este temor? Este temor es el temor de Dios. Es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo. Hay que aquí hacer varias aclaraciones. Muchas personas hoy en día piensan que cuando les va mal en la vida, Dios no es bueno, que cuando están pasando por problemas familiares, personales, escolares, de lo que sea, dicen es que Dios no es bueno, ¿no? O Dios ya me castigó, lo ven de una manera como castigo.
Aquí el detalle es que precisamente es esto, ¿no? Es decir, Dios es el temor de Dios no es el miedo, no es que tú le tengas que vivir con un miedo, ¿sí? No es como que yo esté viviendo día con miedo de que Dios me va a castigar o que Dios me va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque si uno está empezando a conocer de las cosas de Dios y está empezando a practicarlas, no tendrías por qué vivir con miedo. El miedo lo vives cuando, por ejemplo, tú eres una persona que no está cumpliendo con las leyes de Dios y que cuando alguien te evangeliza y te comparte, te dices, bueno, yo merezco el infierno, entonces ahí pudiera haber un miedo. Ahorita, por ejemplo, la gente tiene miedo a que venga la hambruna, la gente pudiera tener miedo a otro bicho, a otra peste, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tiene fe. ¿Por qué se están yendo a poner lo que se están poniendo en el brazo? Porque tienen miedo a la muerte. Si creyeran en nuestro Señor Jesús, dijeran, bueno, miren, todos de alguna manera, todos podemos tener miedo a la muerte, sí, pero nuestro miedo a la muerte no puede ser superior y no puede rebasarnos, porque se supone que creemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que Él nos va a dar la vida eterna y de que hay un cielo, hay un reino de los cielos. Entonces, ¿como por qué tendrías temor? Además de que no vas a ser eterno, de alguna u otra manera vas a llegar a morir, si no es natural o de algún accidente o de algo que pase, por ejemplo, lo que ahorita tenemos actualmente. Entonces, las personas no están teniendo fe y precisamente aquí es donde entra el temor a Dios, es decir, como no conocen de la palabra de Dios, como no conocen la ley de Dios, pues obviamente todos están pensando que su manera de vivir es correcta y que no tendrían por qué condenarse. Aquí el detalle es ese, que como no se conoce a Dios, pues entonces vienen todos estos tipos de profecías, por ejemplo, tan solo con las profecías. La gente dice, se llena de miedo y no, y aquí es donde viene este asunto, se llena de miedo porque no está preparada, espiritualmente no está preparada. No tiene los dones, los carismas, no los pide sobre todo, porque igual y los tiene, pero los tiene escondidos. Recuerda que estos dones y carismas se reciben a través del bautismo. Y recordemos también algo, que el temor de Dios, cuando uno habla del temor de Dios, es simplemente el temor a fallarle a Dios. Sabes que yo no me quiero condenar al infierno. Es decir, yo aquí en vida, Dios me da libre albedrío para yo hacer lo que yo quiera. Yo puedo irme a fiestas, sí puedo irme a fiestas. Puedo tener 2 o 3 matrimonios, los puedes tener, porque una cosa es que los puedas tener y otra cosa es que ante los ojos de Dios no sea correcto. Irte a las fiestas, puedes hacerlo, pero ante los ojos de Dios no es correcto. ¿Qué otras cosas? Matar. Puedes hacerlo, pero ante los ojos de Dios no es correcto. Sí, que te gusten las personas o que más bien tengas tu parejas del mismo género. Puedes hacerlo, pero ante Dios no es correcto. Entonces, el día de mañana que uno muera, es ahí donde tú te debes de preocupar, porque si tú estuviste haciendo las cosas que ante los ojos de Dios no eran correctas, ahí es donde viene el temor de Dios, el temor a que cuando tú llegues ante la presencia de Dios, Él te condene al infierno. Finalmente es eso, porque aquí en vida tú hiciste lo que quisiste, Él te dio libre albedrío. Él te dio libertad de hacer lo que tú quisieras. El detalle no es aquí, el detalle es cuando vas a llegar a la presencia de Dios. Por eso decimos que hoy es importante que todos estos dones y carismas los tengamos. Y a mí me gusta mucho esta parte del pueblo, de los primeros cristianos, las primeras comunidades, porque aquí, como se dice, ellos vivían bajo un santo temor. No dicen bajo un, digamos, no maldicen, un maldito temor, no. Dicen bajo un santo temor. Ese santo temor es lo que mencionábamos. ¿Sabes qué? Yo prefiero evitar ahorita las fiestas, prefiero evitar meterme con la mujer de mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo puedo hacer, porque sé que lo puedo hacer. Pero el problema es que yo no quiero condenarme al infierno el día que yo muera. Ese es el santo temor que le debemos de tener a Dios. No es un temor, no es como que vivas con miedo y que el día de mañana digas, híjole, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque todo esto se va, digamos, inculcando. Cuando a los pequeños, a los niños pequeños,
como padres tú vas inculcándoles la palabra de Dios, ellos no van a tener ningún problema por desprenderse o por hacer las cosas de Dios. El detalle es que cuando un padre no sabe inculcar y, por ejemplo, ha vivido del pecado, pues obviamente si tú el día de mañana le dices a tu hijo, oye, no hagas esto, no hagas el otro, tu hijo como ya tiene una costumbre o un mal hábito, pues le va a ser muy difícil desprenderse de eso. Por eso es importante que desde pequeño se vaya inculcando todo esto, ¿sí? Y el temor de Dios es sano, por eso dice santo temor. Entonces, por eso ahorita quería compartir esta parte, algo más antes de que se me olvide. Cuando tú quieras empezar a practicar esta parte, por ejemplo, del amor al prójimo, aquí se habla del temor, pero también de la caridad, del amor al prójimo. Todos se compartían, todos convivían sanamente, no había odio, no había rencor, no había resentimiento. ¿Me explico? Algo que ahorita no hay, algo que ahorita se está acabando y precisamente por eso vamos a vivir lo que tenemos que vivir. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Que tú pidas ahorita los dones y los carismas. ¿A quién se los vas a pedir y cómo se los vas a pedir? Primero, recordemos que los dones vienen del Espíritu Santo que forman parte de nuestra Santísima Trinidad y Dios. Pero vamos aquí a ver esta parte. Nosotros para que podamos tener esos dones y carismas, debemos recurrir primero ¿a quién? A nuestra Madre, la Virgen María. ¿Por qué la Santísima Virgen María tiene un papel principal en las virtudes y los dones? Porque ella como criatura recuerda que cuando el ángel Gabriel llega y le anuncia a María, ¿qué le dice? Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Por qué le dice eso? Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Vemos cómo aquí ya María está llena de gracia y los dones y las virtudes del Espíritu Santo son la gracia. Para que nosotros podamos estar en divina voluntad o en el mayor estado de gracia, necesitamos de los sacramentos y de las virtudes y dones del Espíritu Santo. Obviamente la primera en tener todo esto fue nuestra Madre, la Virgen María. Por eso es que nosotros como criaturas, cada que recemos el rosario, cada que hagamos oración, debemos de pedirle a nuestra Madre, Madre, intercede mi súplica ante tu esposo, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para que inflame sobre mí la fe. Por ejemplo, me falta más fe, Madre mía, infunde más fe en mí, pide al Espíritu Santo para que me mande la fe que tú tuviste aquí en vida. Me falta, ¿qué me falta? Esperanza. Caridad, Madre, me falta esperanza. Con estos últimos tiempos estoy angustiado, tengo miedo, de repente me siento rebasado, no he comprado nada y me hablan de los últimos tiempos, de que viene hambruna, de que viene guerra, de que vienen pestes, de que viene devaluación del dinero y yo me siento con miedo. Dame esperanza, Madre mía, ¿sí? Entonces pídele a nuestra Madre esa tranquilidad, esa paciencia, que te quite todo ese miedo y que te dé esperanza, porque finalmente la esperanza, aun cuando venga todo esto, ¿cuál es la esperanza? Que ella nos va a proveer, que nos va a proveer a través de nuestro Señor Jesús, que nos va a cuidar ella si estamos haciendo las cosas que nos indica. Y si tal vez tú no tienes dinero económico para poder prepararte, pero sí puedes hacer oración. Y siendo una persona de oración vas a tener que dejar que ella provea, que te ponga las personas para que cuando lleguen esos momentos tú no sufras, pero debes de hacer algo y desde ahorita empezar a pedir esa esperanza, la esperanza porque finalmente la esperanza es lo último que muere, ¿no? Y digo aquí en la tierra porque la vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque la esperanza es llegar al reino de los cielos aún muerto. Caridad, si te falta caridad, Madre, infunde en mí tu caridad, inflama la caridad, pide al Espíritu Santo que descienda sobre mí para que inflame mi amor al prójimo. Siempre tenemos problemas con las personas, con los que nos rodean, amigos, vecinos, familiares, tus propios padres, hermanos, hermanas. Entonces, pide que el Espíritu Santo descienda sobre ti para que te dé más amor al prójimo. Porque recordemos que ese es el principal mandamiento que Dios da. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y si no tenemos esa caridad y no la empezamos a practicar, empieza a pedir. Cuando uno quiere empezar a hacerlo, tú tienes que pedirlo. Pídeselo a nuestra Madre que es la llena de gracia, porque ella es la principal intercesora y abogada.
¿Por qué? Porque aboga por ti por tus peticiones. En bodas de Caná abogó por los novios y sin embargo los novios no se lo pidieron. Ella vio la necesidad que tenían del vino porque se les había escaseado y pidió ayuda a nuestro Señor Jesús, y el que hizo el milagro fue nuestro Señor Jesús. Hoy es lo mismo. Nuestro Señor Jesús o el Padre Yahvé van a mandarte el Espíritu Santo, sus dones y carismas, pero por la petición de una madre. Si tú no le pides a la Virgen María, no van a llegar los dones y los carismas. Si tú excluyes a la Virgen María, no van a llegarte los dones y los carismas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella estuvo en el cenáculo de oración con los apóstoles. Ella fue la llena de gracia antes de que el Pentecostés viniera sobre los apóstoles. La Virgen María ya los tenía. Por eso el ángel Gabriel le dijo: alégrate llena de gracia, porque ya desde ahí ella ya estaba llena de gracia, de los dones y los carismas. Y lo único que hizo nuestra Madre la Virgen María era instruir a los apóstoles, así como, repito, ahorita nos está instruyendo a nosotros. Todos los mensajes de ella nos invita a la oración, nos invita a los cenáculos de oración, nos invita a vivir este Pentecostés que acaba de pasar, y que precisamente día con día, es decir, no nada más en ese, tú en tu día a día debes de pedir todos los dones y los carismas. Y pues bueno, ahorita simplemente aquí nos quedamos. Recordemos simplemente que esto es, digamos, un recordatorio para que veas que nuestra Madre te puede socorrer, te puede ayudar en todas tus necesidades, no te olvides de ella. También que vayas al Santísimo y pidas a nuestro Señor Jesucristo los dones y las virtudes, para que Él te las conceda también, ¿no? Pero recuerda, si no se la pides a nuestra Madre, la Virgen María, no vas a lograr tener los dones y las virtudes. No puedes sacarla a ella. Por ejemplo, los hermanos separados que piden Espíritu Santo y que hablan con nuestro Señor Jesús, según ellos directamente, no alcanzan ellos estos dones y estos carismas del Espíritu Santo porque ellos no creen en María, ellos no veneran a María. Y si ahorita en estos últimos tiempos tú no veneras a nuestra Madre, recordemos que ahorita estamos por proclamar, se va a proclamar el quinto dogma mariano un 31 de mayo, estamos a la espera de que el año que viene pueda hacerse. María Corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Sí, por eso decimos que es abogada y es mediadora de todas las gracias. Entonces esperemos que esto te haya servido y ya estaremos estudiando el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga.